Heinrich Voss sostenía que la primera medicina no se encontraba en plantas exóticas ni en fórmulas complejas, sino en un acto profundamente humano: detenerse. En sus cuadernos, escritos con una mezcla de rigor científico y asombro casi místico, describía lo que él llamaba el silencio del hambre, una práctica ancestral que había sido reducida a una simple omisión de alimento, cuando en realidad era, según sus palabras, una conversación íntima entre el cuerpo y su origen. Durante sus viajes por antiguos territorios del norte de África, Voss documentó rituales donde el ayuno no era visto como sacrificio, sino como limpieza. Los ancianos hablaban de un médico interno que despertaba cuando el cuerpo dejaba de recibir estímulos constantes. No era una metáfora poética. El investigador observó cambios fisiológicos medibles en quienes practicaban esta disciplina, desde una mejora en la claridad mental hasta una notable resistencia física. Pero lo que más intrigaba a Voss no era el efecto visible, sino el proceso invisible. Él describía cómo, en ausencia de alimento, el cuerpo entraba en una especie de reorganización silenciosa. Es como si cada célula recordara su función original, anotó en una de sus bitácoras. Este fenómeno, hoy asociado a procesos de reciclaje celular, era interpretado por las culturas antiguas como una purificación profunda, no solo del cuerpo, sino también del espíritu. A diferencia de los enfoques modernos que suelen ver el ayuno como una herramienta para perder peso, el silencio del hambre se practicaba con intención y estructura. No se trataba de dejar de comer sin más, sino de crear un espacio de pausa. Voss descubrió que quienes realizaban este ritual lo acompañaban con quietud, exposición a la naturaleza y, en muchos casos, introspección. El hambre dejaba de ser un enemigo y se convertía en un mensajero. Sin embargo, Voss también fue crítico con las interpretaciones extremas. En sus escritos, advierte que el abuso de esta práctica podía ser tan perjudicial como su ausencia. El cuerpo no necesita castigo para sanar, escribió. Para él, el equilibrio era clave, periodos breves, conscientes y respetuosos con las señales del organismo. En uno de sus relatos más reveladores, describe a una mujer que, tras años de fatiga crónica, encontró alivio no en medicamentos, sino en ciclos regulares de ayuno supervisado. Lo que comenzó como una práctica física, terminó transformándose en una reconexión emocional. «Aprendí a escucharme», le dijo ella. Esa frase quedó subrayada varias veces en los cuadernos de Voss. El investigador concluyó que esta terapia, olvidada, simplificada y a veces malinterpretada, era en realidad una puerta de entrada, no solo hacia la regeneración física, sino hacia una comprensión más profunda del propio cuerpo. En un mundo saturado de estímulos, el silencio del hambre ofrecía algo radicalmente distinto: espacio. Y quizás, pensaba Voss, en ese espacio reside la verdadera curación. Heinrich Voss solía decir que la tierra no era solo el soporte de la vida, sino también su archivo más antiguo. En sus investigaciones, encontró repetidas referencias a lo que él denominó la memoria de la tierra, una práctica terapéutica basada en el uso de arcillas, lodos y minerales vivos que, según las culturas ancestrales, tenían la capacidad de absorber, transformar y devolver el equilibrio al cuerpo humano. A diferencia de la visión moderna, donde el barro es visto como algo sucio o contaminante, Voss documentó civilizaciones que lo consideraban sagrado. En antiguos registros del Valle del Nilo, por ejemplo, encontró descripciones detalladas de tratamientos con arcilla para inflamaciones, heridas e incluso enfermedades internas. No se trataba de remedios improvisados, sino de protocolos cuidadosamente diseñados, donde la temperatura, el tiempo de aplicación y el origen del barro eran factores cruciales.
Lo que más fascinaba a Voss era la aparente inteligencia de estos materiales. Observó que, al aplicarse sobre la piel, ciertas arcillas parecían extraer calor de zonas inflamadas o secar infecciones sin dañar el tejido circundante. En sus notas, se preguntaba si estos efectos podían explicarse únicamente por propiedades químicas o si existía una interacción más compleja entre el cuerpo humano y los minerales de la Tierra. Durante una expedición en regiones montañosas, Voss convivió con una comunidad que utilizaba lodo volcánico como parte de su medicina cotidiana. Allí presenció cómo personas con dolores articulares crónicos encontraban alivio tras sesiones regulares de inmersión. Pero más allá del efecto físico, lo que le llamó la atención fue el ritual, el silencio, la paciencia, el respeto por el entorno. No aplican barro, escribió, entran en diálogo con la tierra. En su intento por traducir estas prácticas a un lenguaje comprensible para la ciencia contemporánea, Voss comenzó a estudiar la composición mineral de las arcillas. Descubrió que muchas contenían elementos con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Sin embargo, insistía en que reducir la terapia a su composición era perder de vista su esencia. La eficacia no reside solo en lo que contiene, sino en cómo se utiliza, anotó. La memoria de la Tierra no era, según Voss, una solución rápida. Requería tiempo, repetición y una cierta disposición a confiar en procesos que no siempre eran inmediatos. En una época obsesionada con resultados instantáneos, esta práctica proponía lo contrario: lentitud, contacto y paciencia. En uno de sus testimonios más personales, Voss relató cómo él mismo recurrió a esta terapia tras una lesión persistente en la espalda. Después de semanas sin mejoría mediante métodos convencionales, decidió someterse a aplicaciones regulares de arcilla. Aunque al principio dudaba, con el tiempo notó una reducción progresiva del dolor y una sensación de alivio que describió como profundamente orgánica. Para Voss, esta terapia representaba una reconciliación. El cuerpo humano, compuesto en gran parte por los mismos elementos que la Tierra, encontraba en ella no solo un remedio, sino un espejo. Sanar, escribió, es recordar de qué estamos hechos. Y así, en el contacto directo con el barro, en la quietud de un tratamiento aparentemente simple, la memoria de la Tierra revelaba su verdadero propósito: reconectar al ser humano con su origen más esencial. Para Heinrich Voss, la luz no era simplemente un fenómeno físico que permitía ver el mundo, sino un lenguaje antiguo que el cuerpo aún sabía interpretar. En sus escritos, se refería a esta práctica como el lenguaje de la luz, una terapia olvidada que utilizaba la exposición consciente al sol como herramienta de regulación, equilibrio y restauración interna. Durante sus investigaciones en regiones del Mediterráneo, Voss descubrió que muchas civilizaciones antiguas no solo veneraban al sol, sino que lo integraban activamente en sus sistemas de sanación. Los templos dedicados a la curación no estaban orientados al azar. Su arquitectura respondía a trayectorias solares precisas. La luz entraba en momentos específicos del día, iluminando zonas donde los pacientes descansaban, como si cada rayo tuviera un propósito. Voss observó que esta exposición no era prolongada ni descuidada. Al contrario, se trataba de una interacción medida. Las primeras horas del día eran consideradas las más valiosas, cuando la luz era suave y el cuerpo más receptivo. En ese intervalo, según los registros que estudió, se activaban procesos que iban más allá de lo visible: regulación del sueño, mejora del ánimo y fortalecimiento general. En sus cuadernos, el investigador describía cómo la piel actuaba como una interfaz inteligente. No solo recibía la luz, sino que la transformaba.
Este proceso, que hoy se asocia con la síntesis de ciertos compuestos esenciales, era entendido por las culturas antiguas como una forma de nutrición lumínica. El cuerpo, en contacto con el sol, no solo se calentaba, se reorganizaba. Pero lo que más intrigaba a Bosch era el impacto emocional de esta práctica. En múltiples testimonios recogidos durante sus viajes, las personas hablaban de una sensación de claridad, de ligereza, incluso de esperanza tras sesiones regulares de exposición solar. No era simplemente bienestar físico, era una especie de reajuste interno. La luz no solo entra por los ojos, escribió, también atraviesa estados. Sin embargo, Bosch también advirtió sobre el mal uso de esta terapia. En sus notas, criticaba la exposición excesiva y sin conciencia, señalando que el equilibrio era fundamental. El lenguaje de la luz no consistía en acumular horas bajo el sol, sino en sincronizarse con él. Era una práctica de escucha, no de imposición. En una de sus experiencias más reveladoras, Bosch relató cómo, tras semanas de trabajo en interiores, comenzó a experimentar fatiga persistente y dificultad para dormir. Decidió entonces aplicar lo que había aprendido. Cada mañana, al amanecer, se exponía al sol durante breves periodos, en silencio, sin distracciones. Con el paso de los días, notó cambios sutiles pero consistentes. Su descanso mejoró, su energía se estabilizó y su mente recuperó claridad. Para él, esta terapia representaba una forma de reconexión con los ritmos naturales que la vida moderna había alterado. El cuerpo, decía, no está diseñado para vivir aislado de la luz, sino en diálogo constante con ella. Así, el lenguaje de la luz no era solo una técnica, sino una invitación a salir, a observar, a sincronizarse con algo más grande. Porque, como escribió Bosch en una de sus últimas notas sobre el tema, cuando el cuerpo recuerda el ritmo del sol, comienza a recordar también el suyo. Heinrich Bosch nunca olvidó la primera vez que observó a un grupo de monjes en las montañas, sentados en silencio mientras el frío parecía envolverlo todo. No había resistencia en sus cuerpos, ni tensión visible. Aquella escena marcó el inicio de su exploración de lo que más tarde llamaría el despertar del hielo, una práctica que desafiaba la lógica moderna al utilizar el frío como catalizador de vitalidad. En sus notas iniciales, Bosch confesaba su escepticismo. Para él, el frío había sido siempre sinónimo de peligro, una condición a evitar. Sin embargo, lo que presenció contradecía esa idea. Aquellos practicantes no solo toleraban las bajas temperaturas, sino que parecían obtener energía de ellas. No están luchando contra el frío, escribió, lo están utilizando. A lo largo de sus investigaciones, Bosch descubrió que esta práctica no era exclusiva de una región. En distintas culturas, desde regiones nórdicas hasta comunidades de alta montaña, existían rituales donde el contacto con el agua fría o el aire helado formaba parte de procesos de fortalecimiento físico y mental. No se trataba de una exposición abrupta e imprudente, sino de una adaptación progresiva. El concepto central de el despertar del hielo giraba en torno a la activación interna. Bosch observó que, al exponerse al frío de manera controlada, el cuerpo respondía con una serie de ajustes. La respiración cambiaba, la circulación se intensificaba y aparecía una sensación de alerta lúcida. Era como si el organismo encendiera sistemas que permanecían dormidos en condiciones de confort constante. Pero más allá de lo fisiológico, lo que realmente capturó su atención fue el efecto mental. Quienes practicaban esta técnica hablaban de una claridad difícil de alcanzar por otros medios. El frío, lejos de ser un enemigo, se convertía en un punto de enfoque absoluto. No había espacio para la distracción, cada inhalación era consciente, cada segundo presente. Bosch comenzó a experimentar por sí mismo.
Sus primeros intentos fueron breves, casi simbólicos. Sumergir las manos en agua fría, caminar descalzo sobre superficies heladas. Al principio, la reacción fue de rechazo inmediato, pero con el tiempo algo cambió. Aprendió a no resistirse, a respirar dentro de la incomodidad. El secreto, anotó, no es endurecerse, sino adaptarse. Con el paso de las semanas, notó transformaciones sutiles pero consistentes. Su tolerancia al frío aumentó, su energía diaria se volvió más estable y, curiosamente, su capacidad de manejar el estrés mejoró. Aquello que al inicio parecía una agresión externa se reveló como una herramienta de regulación interna. Sin embargo, Voss fue enfático en una advertencia. El frío no debía ser utilizado como desafío ni como prueba de resistencia extrema. En sus escritos insistía en la importancia de la gradualidad y la atención. El cuerpo no necesita ser forzado, escribió, necesita ser guiado. Para él, el despertar del hielo representaba una lección más amplia. En una sociedad que busca constantemente la comodidad, el frío ofrecía una oportunidad distinta, reconectar con la capacidad natural de adaptación. No para sufrir, sino para recordar que el cuerpo es más resiliente de lo que parece. Y así, en el contacto breve pero intenso con el hielo, en la respiración consciente frente a lo incómodo, esta práctica revelaba su esencia. No era una lucha contra el entorno, sino un ajuste profundo con él. Porque, como concluyó Voss, cuando dejas de huir del frío, descubres el calor que ya existe dentro de ti. Heinrich Voss escribió en una ocasión que todo lo que existe vibra, incluso aquello que creemos inmóvil. Esa afirmación, que en un principio parecía más filosófica que científica, se convirtió en el eje de su quinta terapia, la arquitectura del sonido. Para él, el sonido no era solo una experiencia auditiva, sino una fuerza estructurante capaz de influir en la materia viva. Durante sus viajes por regiones de Asia y Europa del Este, Voss recopiló testimonios sobre prácticas que utilizaban vibraciones como medio de equilibrio. Desde cuencos metálicos que emitían tonos prolongados hasta instrumentos de cuerda diseñados específicamente para resonar en espacios cerrados, todo parecía apuntar a una comprensión antigua del sonido como herramienta terapéutica. Lo que más llamó su atención fue un fenómeno que observó repetidamente. Cuando ciertos sonidos eran sostenidos en el tiempo, las personas experimentaban cambios físicos perceptibles. No se trataba solo de relajación. Algunos describían una sensación de reorganización interna, como si algo dentro de ellos se alineara. Voss comenzó a preguntarse si el cuerpo, compuesto en gran parte por agua, podía responder a las frecuencias de forma más directa de lo que se pensaba. En uno de sus experimentos más detallados, colocó pequeñas partículas sobre una superficie vibrante y observó cómo se organizaban en patrones complejos al variar la frecuencia. Aquella imagen, orden emergiendo del caos a través del sonido, quedó grabada en su mente. Si esto ocurre con materia inerte, escribió, ¿qué sucede dentro de un organismo vivo? A partir de entonces, Voss empezó a considerar el cuerpo como una especie de instrumento. Cada órgano, cada tejido, tendría su propia frecuencia natural. Cuando ese equilibrio se alteraba, aparecía la disonancia y con ella el malestar. La arquitectura del sonido proponía entonces una forma de afinación, utilizar vibraciones específicas para restaurar la armonía interna. Sin embargo, Voss fue cuidadoso en no reducir esta práctica a una simple técnica mecánica. En sus observaciones, notó que el contexto era tan importante como el sonido mismo. El entorno, la intención y la disposición de la persona influían en los resultados. No era lo mismo escuchar un tono en medio del ruido que en un espacio de quietud. En una experiencia personal, relató cómo participó en una sesión donde los sonidos envolvían completamente el espacio.
Al principio, su mente se resistía, intentando analizar cada estímulo, pero con el tiempo, algo cambió. Dejó de escuchar de forma activa y comenzó a percibir de manera más amplia. No era yo escuchando el sonido, escribió. Era el sonido atravesándome. Tras aquella experiencia, describió una sensación de calma profunda, distinta a cualquier descanso convencional. No era solo ausencia de estrés, sino una especie de orden interno difícil de explicar con palabras. Aquello reforzó su hipótesis. El sonido no solo se percibe, también actúa. Aún así, Voss advirtió sobre la banalización de esta terapia. No cualquier sonido producía efectos beneficiosos. De hecho, señalaba que muchas de las frecuencias presentes en la vida moderna podían generar el efecto contrario: desorden, tensión, fatiga. Por eso insistía en la importancia de recuperar una relación consciente con lo que se escucha. Para él, la arquitectura del sonido era una invitación a redescubrir un sentido olvidado. No solo oír, sino percibir. No solo registrar vibraciones, sino comprender su asdezzo en el cuerpo. Y quizás, como escribió en una de sus últimas notas sobre el tema, cuando el cuerpo vuelve a resonar en equilibrio, no necesita ser corregido, solo necesita ser escuchado. Para Heinrich Voss, la respiración era mucho más que un acto automático. En sus escritos la describía como el pulso del aliento, un puente invisible entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo que controlamos y lo que simplemente ocurre. Es el único sistema del cuerpo que obedece y se rinde al mismo tiempo, anotó en uno de sus cuadernos. Durante su paso por distintas tradiciones orientales, Voss encontró que la respiración era considerada una herramienta central de regulación, no como algo accesorio, sino como una vía directa para influir en el estado mental, emocional y físico. Lo que en la vida cotidiana ocurre sin atención, en estas prácticas se convertía en un arte preciso. Observó que distintas formas de respirar generaban efectos distintos. Respiraciones cortas y rápidas parecían activar estados de alerta, mientras que inhalaciones profundas y exhalaciones prolongadas inducían calma. Pero más allá de esta observación básica, lo que realmente capturó su interés fue la capacidad de la respiración para modificar la percepción interna. En uno de sus registros más detallados, Voss describió cómo un grupo de practicantes utilizaba secuencias rítmicas de respiración para influir en su estado emocional. No se trataba de suprimir lo que sentían, sino de modularlo. No cambian el pensamiento directamente, escribió. Cambian el ritmo del cuerpo y el pensamiento lo sigue. El pulso del aliento se diferenciaba de otras prácticas por su accesibilidad. No requería herramientas externas ni condiciones especiales. Estaba siempre disponible. Sin embargo, Voss notó que precisamente por esa simplicidad era frecuentemente ignorado. Lo más cercano suele ser lo más invisible, reflexionó. A medida que profundizaba en esta terapia, comenzó a experimentar por sí mismo. En momentos de tensión o fatiga, en lugar de buscar distracciones, dirigía su atención a la respiración. Al principio, el efecto era sutil, pero con el tiempo, descubrió que podía influir en su estado con una precisión sorprendente. No eliminaba el estrés por completo, pero cambiaba su intensidad y su duración. Uno de los aspectos más reveladores para Voss fue la relación entre la respiración y el sistema nervioso. Aunque no utilizaba los términos técnicos actuales, intuía que existía un mecanismo mediante el cual el ritmo respiratorio enviaba señales al resto del cuerpo. Respirar no es solo intercambiar aire, escribió, es enviar instrucciones. En sus observaciones, también encontró que muchas personas respiraban de forma limitada, casi superficial, como si el cuerpo se hubiera acostumbrado a funcionar en un rango reducido.
Esta restricción, según él, no solo afectaba la oxigenación, sino también la capacidad de regulación emocional. Recuperar una respiración más amplia era, en cierto modo, recuperar espacio interno. Sin embargo, Voss fue claro en que esta práctica no debía forzarse. Intentar controlar cada inhalación podía generar el efecto contrario: tensión. Por eso proponía un enfoque progresivo basado en la observación antes que en la intervención. Primero escucha cómo respiras, aconsejaba. Luego, si es necesario, acompaña el cambio. En una de sus experiencias más significativas, relató cómo una persona con episodios recurrentes de ansiedad logró reducir su frecuencia mediante ejercicios simples de respiración consciente. No fue un cambio inmediato ni milagroso, pero sí consistente. Lo que antes parecía incontrolable comenzó a volverse manejable. Para Voss, el pulso del aliento representaba una herramienta fundamental de autonomía. No sustituía otros métodos, pero ofrecía algo único: la posibilidad de intervenir en el propio estado en tiempo real, y así, en cada inhalación y exhalación, en ese movimiento constante que rara vez notamos, esta terapia revelaba su profundidad, porque, como escribió Voss, quien aprende a respirar con conciencia, aprende también a habitarse con mayor claridad. Heinrich Voss consideraba que, entre todas las prácticas que había estudiado, existía una que parecía demasiado simple para ser tomada en serio, y sin embargo, era una de las más profundas. A esta última terapia la llamó el vínculo primordial, una forma de reconexión directa con la superficie terrestre que, según sus observaciones, tenía efectos silenciosos pero persistentes en el equilibrio del cuerpo. En sus primeros apuntes, Voss confesaba que le costó comprender por qué tantas culturas antiguas insistían en el contacto directo con la tierra. Caminar descalzo, recostarse sobre el suelo o simplemente apoyar las manos en la arena eran gestos comunes en rituales de sanación. Para la mirada moderna parecían actos simbólicos o incluso irrelevantes, pero cuanto más investigaba, más encontraba patrones difíciles de ignorar. Durante su estancia en comunidades rurales, observó que muchas personas pasaban gran parte del día en contacto físico con el entorno natural. No lo hacían con intención terapéutica explícita, pero su salud general parecía reflejar una estabilidad distinta. Dormían mejor, se recuperaban con mayor rapidez y mostraban una relación más relajada con el estrés cotidiano. Voss comenzó a preguntarse si este vínculo constante con la tierra tenía un efecto más allá de lo psicológico. En sus notas planteaba la posibilidad de que el cuerpo humano, al estar en contacto directo con el suelo, experimentara una especie de ajuste sutil. No todo intercambio es visible, escribió, pero eso no lo hace inexistente. A medida que profundizaba, empezó a experimentar por sí mismo. Al principio eran gestos breves: caminar descalzo sobre césped húmedo, sentarse en silencio apoyando las manos sobre la tierra. No esperaba grandes cambios. Sin embargo, con el paso de los días, comenzó a notar una sensación difícil de describir, una calma más estable, menos reactiva, como si algo en su interior se hubiera asentado. Lo que más le sorprendió fue el impacto en el descanso. Tras días de práctica constante, su sueño se volvió más profundo y continuo. No era una mejora espectacular, pero sí consistente. Aquello lo llevó a considerar que el vínculo primordial actuaba de forma acumulativa, casi imperceptible en el corto plazo, pero significativa con el tiempo. En sus escritos, Voss también reflexionó sobre la desconexión progresiva del ser humano moderno con la tierra. El uso constante de calzado, la vida en interiores y el predominio de superficies artificiales habían reducido al mínimo este contacto. Nos hemos aislado de aquello que nos sostiene, anotó. Sin embargo, como en todas sus observaciones, evitó caer en afirmaciones absolutas.
No proponía abandonar la vida moderna ni idealizar el pasado, sino recuperar pequeños espacios de reconexión. Para él no se trataba de volver atrás, sino de integrar. En uno de sus testimonios finales, relató el caso de una persona con altos niveles de estrés que incorporó esta práctica de forma sencilla: caminar descalzo cada tarde durante unos minutos. Con el tiempo, reportó una disminución en la tensión acumulada y una mayor sensación de equilibrio. No fue una solución única, pero sí un elemento clave en su proceso. Para vos, el vínculo primordial cerraba el ciclo de las 7 terapias, no porque fuera la última en importancia, sino porque representaba el regreso. Después de explorar el cuerpo desde distintos ángulos, el silencio, la materia, la luz, el frío, la vibración y el aliento, esta práctica recordaba algo esencial: el cuerpo no está separado de su entorno, y así, en el contacto directo con la tierra, sin intermediarios ni artificios, esta terapia revelaba su esencia más profunda. Porque, como escribió Voss en la última página dedicada a este tema, sanar no siempre es añadir algo nuevo. A veces es volver a tocar aquello de lo que nunca debimos separarnos.